Ok, muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos de nuevo para continuar escuchando la presentación de los trabajos de el libro Psicoanálisis Latinoamericana en tiempos de pandemia, que fue compilado por Olga y con la colaboración de unas inteligentes y profundas analistas. Y el día de hoy vamos a escuchar el trabajo de tres colegas de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se llama Cuando el destino nos alcanzó, pandemia COVID-19. Y escucharemos el día de hoy a Susana Larios, que es psicoanalista, las voy a presentar brevemente, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y ha tenido numerosos cargos y ha sido miembro de la mesa directiva desde su fundación. Actualmente es miembro del Comité de Ética y es analista de niños, adolescentes y adultos. También presentará a Laura Mejorada de la Mora, que es psicoanalista, miembro titular en función didáctica también de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Actualmente ella es directora del Instituto de Psicoanálisis de APG y miembro del comité editorial. También es miembro de enlace por APG en el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional, COWAP, y es analista de niños, adolescentes y adultos. Patricia Reyes López, que es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de nuestra asociación y de la Asociación Psicoanalítica Internacional y expresidente de APG durante el periodo que acabamos de terminar, del 2020-2022. Es exdirectora de la clínica José Sayago de la APG, coordinadora del Comité de Psicoanálisis, Comunidad y Cultura en nuestra asociación. También es miembro del comité editorial de la revista de APG y es analista de adultos y parejas. Pues un gusto que ahora son colegas de casa quienes van a presentar este trabajo y con la compañía acá de las demás coautoras y miembros de la asociación. Un gusto que estén acá. Bienvenidos. No sé quién va a empezar. Yo, Maripaz. Muy bien, Pati. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, como ya dijo Maripaz, este trabajo lo hicimos conjuntamente Susana Larios, Laura Mejorada y yo. Y bueno, el título es Cuando el destino nos alcanzó, pandemia COVID-19. Un pequeño epígrafe a la introducción al artículo que pusimos es: vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Este es un fragmento de un poema de Mario Benedetti. Queremos iniciar parafraseando el cuento más corto de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el virus todavía estaba ahí. En marzo de 2020, nos acostamos en un mundo y despertamos en otro. Los seres humanos estamos sujetos al paso del tiempo, estamos a merced de la fugacidad, del azar y de la finitud de la vida. Freud, en su artículo El malestar en la cultura, expresaba que el sufrimiento nos amenaza desde tres vías. La primera, desde el propio cuerpo, por la fragilidad en su camino involutivo y disolutivo. Segundo, desde las inclemencias de la naturaleza que nos exponen a fuerzas invencibles. Y tercera, desde las relaciones con otros seres humanos que también son causa de sufrimiento. En el año 2020, un virus ha puesto al mundo de cabeza. Nos ha enfrentado a una pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, el agente patógeno que causa la enfermedad conocida como COVID-19 y que nos hace recordar la referencia freudiana
a las amenazas procedentes de estas inclemencias de la naturaleza. Freud mismo vivió una situación parecida con la pandemia de gripe española que provocó la muerte de más de 50 millones de personas, entre ellas la de Sophie, su hija preferida. Actualmente sabemos que esa pandemia también fue causada por un virus y hoy la conocemos con el nombre de influenza. A inicios de la pandemia creímos que iba a ser algo sorteable en cuestión de unas semanas. Hoy, a más de año y medio de iniciada, bueno, en realidad ya hoy estamos a 3 años, ¿sí?, de iniciada, estamos viviendo una hiperrealidad que en ciertos momentos vivimos como un realismo mágico o surrealista en que la realidad lo ha superado. Aquí introdujimos algunas viñetas o comentarios de algunos maestros, candidatos que hicieron en la separata de la revista del año 2020. Esta es la primera. Pensar en el apocalipsis siempre me llevó a imaginar grandes catástrofes estilo Hollywood. César Sedano. Esta hiperrealidad está siendo una realidad que nos genera una sensación de que el tiempo está colapsado en un presente continuo, un tiempo en suspenso que desafía la vulnerabilidad humana. Otra cita. Así como en el cuento, todo puede ser y no ser al mismo tiempo. En diciembre comenzó. Sabíamos que ya estaba aquí, pero todavía no. Llegó tarde, sí, 3 meses tarde, Edith Moreno. Realidad caracterizada por una incertidumbre corrosiva que nos hace vivir en una angustia expectante que no puede ser tolerada mucho tiempo o peligro de caer en ataques de pánico. Otra cita. Aunque vivimos en la incertidumbre, precisamente esta nos deja un espacio para imaginarnos nuevas formas de trabajar con y para el inconsciente. Juan Joya. Estamos viviendo, repetimos, en una realidad distópica. La pandemia es lo siniestro, el trauma, lo presente no representado. El virus es lo extraño, lo extranjero que nos está haciendo vivir con una sensación de inquietante extrañeza lo que está pasando, constituyéndose en algo disruptivo. Experiencia que impacta en el psiquismo por haber sorprendido al yo que no estaba preparado para dicho impacto. Sin embargo, no todo lo disruptivo deviene traumático. Para los Botella, el carácter traumático no puede venir en ningún caso del contenido de un acontecimiento en sí representable. El trauma debe ser comprendido en una negatividad, en la pérdida por el yo de sus medios para representar. La desorganización brutal se originará no en una percepción, sino en la ausencia de sentido de un violento exceso de excitación y del estado de desamparo del yo, en la imposibilidad para el yo de representárselo. De los Botella. Para Motti Benyacar, el trauma es igual a la obstrucción en la capacidad de articulación entre el afecto y la representación. Para él, al igual que para los Botella, lo traumático no es la situación, lo traumático o no depende de lo que Freud menciona en la carta 52 de la capacidad o no de seguir realizando inscripciones transformativas que permitan el poder seguir articulando adecuadamente el afecto con la representación. Es por esto que tenemos que comprender que lo disruptivo es en el presente, lo traumático es a posteriori. Por eso es difícil trabajar lo traumático en el momento que está sucediendo. Hay que tener en cuenta que esta pandemia puede ser un acontecimiento traumático tanto para el paciente como para el analista, pues ambos estamos en la misma situación de supervivencia. Los analistas no estamos exentos. Con el concepto de mundos superpuestos, Jeanine Pouget designa a esta condición, a partir de la cual entendemos que las circunstancias de la crisis vulneran también al analista, zona del mundo en común. 2 mundos, el del paciente y el del analista, que generan una comunicación en espejo que refleja en los 2 miembros de la dupla un estado de delicado equilibrio que conlleva el riesgo de que las posibilidades sublimatorias se vean amenazadas por desestructuración, reactivando el predominio de funcionamientos primitivos.
La irrupción del mundo superpuesto puede inducir a un retraimiento narcisista y una evitación fóbica, con el consiguiente alejamiento del analista del descubrimiento del inconsciente, dejando a los pacientes librados a sus propias posibilidades. Momentos de eclipse analítico, con experiencias de vacío que denuncian la angustia ante la posible pérdida de límites, la desorganización mental, el bloqueo de la función representativa y una falla del mecanismo subjetivante que suscita problemas técnicos y éticos. En este caso, la pandemia vivida como algo traumático activa regresiones y reactualiza defensas arcaicas. Por ejemplo, una somatosis como signo del inconsciente no representado que reactiva núcleos somáticos preexistentes o predisponentes. Cita: el encuadre que permitía el orden a nuestra rutina diaria se modificó y la incertidumbre se adueñó de este momento histórico. Se ponía en juego mi propio miedo e inseguridad. Jovan Mena. Ante una crisis como la actual, que nos vulnerabiliza, el aparato psíquico, en un intento de elaboración de lo arcaico, produce sueños, raros generalmente, y revive cuestiones de otra temporalidad, como abandonos y duelos que hasta entonces permanecían silenciados. A medida que, día a día, nos vamos enterando de la muerte de conocidos y familiares en un corto periodo de tiempo, los miedos de muerte real es lo actual. En términos lacanianos, es lo real que tiene que ser transformado. Si uno trabaja con el inconsciente en el vínculo transferencial y escuchamos lo que Manoni llama la otra escena, la del inconsciente profundo, cumplimos la función tercerizante que transforma lo real en simbólico que dará sostén al paciente. Si el paciente se siente escuchado, se calma y baja la angustia. La angustia por el encierro provoca la pérdida del sentido de realidad y los pacientes se han ido agravando cada vez más. Este golpe de realidad, incluido lo económico, nos ha llevado a tener mayor flexibilidad y a hacer modificaciones en el encuadre, pero lo que tiene que prevalecer es el encuadre interno. Cita: los encuadres del consultorio se han descuadrado, pero se ha mantenido el encuadre interno de los analistas a través del dispositivo analítico y la relación dialéctica transferencial. Tenemos que flexibilizar nuestro encuadre ante los condicionamientos económicos y tecnológicos y mantener firme nuestro encuadre interno. Ana Georgina López. Para Green, el encuadre interno es aquel que el analista internalizó en su propio análisis y que no deja de estar presente en su mente, rigiendo los límites de las variaciones que autoriza, llevándolo a salvaguardar las condiciones necesarias para proseguir los intercambios de una manera creativa. En situaciones límite, como la que estamos viviendo actualmente, menciona Green, el analista tiene que tomar decisiones que lo obligan a renunciar al encuadre analítico y optar por otro donde se mantenga la percepción del objeto, percepción que entraña una modificación de la economía psíquica, especialmente en los casos fronterizos en los que el conflicto presencia-ausencia es más importante que la cualidad bueno-malo del objeto, ya que el trauma en estos pacientes no es algo que ocurrió, sino algo que no ocurrió a causa de una ausencia de respuesta de parte de la madre objeto. El análisis a distancia que nos hemos visto obligados a implementar debido al confinamiento necesario para impedir la propagación del virus se realiza por medio de una pantalla y solo muestra cuerpos fragmentados, lo cual nos obliga a captar el lenguaje no verbal, pues la falta de contacto presencial con el analista insensibiliza ciertas conductas verbales. Cita: aunque ya seguía presente en una lejanía física. Erika Miaja. Estar en vivo de otra manera, pero conectada. Paloma Ramos. Paradójicamente, también se pueden ver potenciadas otras conductas averbales que muchas veces dicen más que una palabra. Por ejemplo, la mirada. Con el predominio de la imagen, lo sensorial, las sensaciones somáticas contratransferenciales son indicios de afectos que aparecen en la sesión, mismos que tienen que ser considerados para dar paso a la figurabilidad junto con lo afectivo para poder pasarlo a la palabra. Cita: tuve que adaptarme en tiempo veloz a un nuevo encuadre, a una nueva lectura del inconsciente,
a aprender con otro lenguaje los afectos que desbordan el decir, aprender otro idioma que hace sentir la pantalla plana y falta de brillo sensual. Adriana Lira. Pierre Lanier decía que la relación terapéutica no es simétrica ni asimétrica, sino disimétrica. Cada uno tiene una función y la función de nosotros como analistas es poder brindar cierta estabilidad subjetiva que permita la elaboración transformativa. El análisis es relacional. La sesión tiene que ser un encuentro. Es una gran responsabilidad. Ante la falta de presencialidad, el mundo interno pasa a ser más importante. Uno se tiene que borrar y pensar en el paciente, que nos tiene que sentir sólidos y que sabemos lo que estamos haciendo. Esto significa que el analista tiene que tener una gran disponibilidad en cuerpo y alma para trabajar con su inconsciente y su despliegue pulsional en el vínculo transferencial. La única posibilidad de cambio en psicoanálisis está dada por el análisis de la transferencia, que da lugar a nuevas relaciones de objeto. Si no se analiza esta, provoca una ruptura de la relación. Debemos tener siempre presente que la pulsión compromete al analista y acabar con la falsa confusión entre lo que se entiende como neutralidad y lo que se entiende como abstinencia. Confusión al servicio de la resistencia del analista. Lo único que detiene lo pulsional es la indiferencia y la apuesta pulsional del analista es lo que da lugar a un encuentro. Cita. Mi atención se concentra en la escucha, agudizando todos mis sentidos, en realidad poniendo mi cuerpo entero. Seguir analizándome y analizando a mis pacientes. Me brindan esa esperanza de que el tiempo no se ha detenido, de que lo único permanente es el cambio y la incertidumbre esperanzadora y creativa. Laura Novaro. La así llamada nueva normalidad, entre comillas, nos ha llevado a ser creativos para generar nuevas formas de interactuar, como el uso de la tecnología, que a algunos de nosotros, que somos analfabetas digitales, nos ha causado angustia en ciertos momentos. Nos hemos visto obligados a tecnologizarnos y a aprender cosas nuevas que nos permiten estar más presentes en la sesión, aunque sea de manera virtual. Cita. Aprendí el uso de programas, resolver problemas técnicos, el manejo de los cortes, imágenes congeladas, baterías agotadas o interrupciones familiares. Patricia Soto. Esto también ha hecho que perdamos la característica intimidad que teníamos en el consultorio con la sesión presencial y nos ha llevado a ser más laxos. Durante las sesiones virtuales se nos aparecen en la pantalla los familiares, los pacientes nos presentan a los hijos, esposos o esposas, a las mascotas, nos llevan a conocer sus casas o vemos que tienen su sesión en el coche o afuera de sus hogares para mantener la intimidad de la sesión. Pero también nosotros estamos más expuestos al escrutinio de la mirada de los pacientes, pues ellos ya saben más de nosotros. Cita. Se mete en un closet porque dice que no puede tener intimidad en esa casa. Cristina Etlin. Hay que ser creativos y con todo lo que hace el paciente tenemos que preguntarnos, ¿qué me quiere decir? Hay que incluir a los familiares si es necesario. Todo se incluye en la sesión. Todo es interpretable teniendo en cuenta que todo tiene un significado psíquico. Todo es transferencial y ahora más que nunca tenemos que estar más alertas con la transferencia erótica y apostarle a la transferencia positiva. Esta pandemia nos ha brindado la oportunidad de repensar la clínica con el análisis de casos. Las sociedades psicoanalíticas no pueden permanecer ajenas e inmutables a lo que sucede en nuestra comunidad. Por ello, la clínica José Sayago de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara ofreció 4 sesiones en línea gratuitas a todas aquellas personas interesadas y necesitadas de tener un apoyo psicológico. Si querían continuar posteriormente con su tratamiento, sería a muy bajo costo. Asimismo, a raíz del cuestionamiento del papel que juegan las autoridades de la asociación ante la aparición de la vulnerabilidad, la fragilidad, la desprotección y el desamparo que inducen a una fuerte demanda a los analistas e implica un trabajo más arduo y agotador. Y teniendo en cuenta que también estamos expuestos a los estragos que causa esta pandemia,
Nuestra asociación ideó el trabajo en grupo mediante la realización periódica de sesiones científicas encabezadas por Olga Varela para que ese fuera un espacio para cuestionar, pensar y reflexionar en torno a cómo esta situación atraviesa nuestra consulta privada y nuestro quehacer psicoanalítico. Estos encuentros han permitido que ante una incertidumbre diferente a la común, tanto como miembros como candidatos, realicemos un intercambio fructífero de ideas, vivencias y experiencias que nos permitan mantener y potenciar el placer de pensar, pensar junto con otro, con el fin de promover la producción subjetiva. Cita: entre todos los psicoanalistas se pudo pensar en conjunto la mejor forma de conseguir no perder el encuadre interno y modificar sin romper la forma psicoanalítica de trabajar con lo inconsciente. Patricia Ochoa. Así pues, para cuidarnos entre todos, se decidió suspender toda actividad de manera presencial. Pero eso no fue un impedimento para que siguiéramos trabajando y estudiando. Los analistas, maestros, supervisores y estudiantes acordamos en común continuar de manera virtual con los análisis, los seminarios, las supervisiones y hasta nuestros tradicionales festejos como el Día del Maestro y en diciembre nuestra tradicional posada navideña. Cita: la graduación, cúspide de 3 años de estudio, pero surgió la pandemia. Todo cambió. Los sentimientos de alegría se mezclaron con los de tristeza y la añoranza de nuestras expectativas. Festejos virtuales para marcar el final de esta etapa. Antulio Mata. También el comité editorial, acorde con estos espacios de encuentro, convocó a todos los integrantes de la asociación a escribir un texto que diera cuenta de su sentir o su pensar sobre el trabajo psicoanalítico en tiempos de pandemia. La invitación fue acogida con entusiasmo y la respuesta fue inmediata. Tanto analistas como analistas en formación y maestrantes enviaron sus escritos, contando sus vivencias, experiencias y fantasías literarios. Estos textos fueron incluidos en una separata específica titulada El psicoanálisis en tiempo de pandemia, en la edición de la Revista de Psicoanálisis de Guadalajara del año 2020. Los testimonios anteriormente citados, a modo de viñetas, forman parte de esta separata y al paso del tiempo quedarán para la historia como testigos mudos de la peor crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Mantener la ilusión de volver a lo de antes ya no es posible. Nada volverá a ser igual. Ha ocurrido una mutación civilizatoria que presenta nuevos desafíos y nos enfrenta a nuevos desarrollos en la teoría y la práctica. Lo que sí es posible es que el análisis nos dé fortaleza, tomando en cuenta la realidad, sí, pero que persista un proyecto identificatorio que vislumbre un futuro aleatorio, pero futuro al fin, que nos permita entrar y estar en un presente activo, productor de subjetividad que transmita esperanza. Cita: cuando la pandemia pase, volveré al consultorio, a las reuniones, a ver a los pacientes, a mi supervisora y a mi analista de manera presencial. Entre tanto, me quedo en casa, porque ahora puedo y porque me alquilo para soñar. Dulce Panduro. Gracias, es todo. Gracias a ti, Pati, a ustedes. Pues muy lindo trabajo. No sé si quieran comentar, adelante. Sí, Susana, adelante, abran su micrófono. ¿No? Ahí está. Ya. Bueno, muchas gracias por el trabajo, la verdad que lindísimo. Y nos muestra las distintas respuestas que dimos los analistas, ¿no? Frente a esta situación. Porque, bueno, en este trabajo está planteado que sí, que por ahí había interferencias de los familiares, ¿no? Yo, por ejemplo, trataba de trabajar de una modalidad distinta en el sentido que armaran un espacio lo más parecido al consultorio, ¿no? Entonces,
en un escritorio, bueno, en algún lugar de la casa, que hubiera intimidad y que no hubiera interferencia. No se podía sostener tanto con los chicos, ¿no? Con los niños. Donde por ahí si era muy chico, la mamá tenía que estar como ayudándolo o ayudándola, como pasó con una nena, en el manejo que ellos manejan mejor que nosotros, ¿no? Toda la cuestión de lo virtual. Pero bueno, lo importante es que pudimos trabajar psicoanalíticamente, ¿no? Donde eh, al principio algunos analistas criticaban que nos faltaba la presencia del analista, ¿no? Y que en realidad no era así, porque lo teníamos a través de la voz, la mirada, y bueno, la transferencia fue lo que motivó a los pacientes a continuar el análisis, ¿no? Porque hasta ellos mismos lo pedían. Bueno, eso quería comentar. Felicitaciones. Gracias, Julia. Adelante. A mí me gustaría, si fuera posible, escuchar también la experiencia que tuvieron trabajando las tres juntas. Que pudiera contarnos algo Susana Lario, Laura, Mejorada, y que nos dieran más la emoción del trabajo juntas, aparte de los resultados que has leído, porque todas sabemos que lo que se escribe es mucho menos que la experiencia que se ha tenido trabajando juntas, o lo que escucharon en los grupos que dirigió Olga, que nos daría más experiencia a todas, yo pienso. Bueno, Sí, Susana. pues fue una experiencia para mí muy agradable, porque pues nos juntábamos, cada quien tenía su idea. La idea central era hablar pues de lo que habíamos vivido en la asociación y cómo lo habíamos procesado, digamos, ¿no? Y pues nos juntábamos, leíamos, pero luego medias perdidas, como que cada quien, y poco a poco fuimos, sobre todo en la experiencia, o sea, de las experiencias que íbamos viviendo, fuimos pudiendo armar pues lo teórico, digamos, y pues se dieron encuentros muy ricos de las tres, también no presencial, por supuesto, pero bueno, como pasa siempre, nos reíamos, se nos ocurrían, más bien nosotros mismas hablábamos de nuestras experiencias en ese momento, y cosas chuscas, cosas difíciles, y bueno, fue una experiencia, para mí fue muy rica, pues, ¿no? Y bueno, ya en lo personal ahorita, una cosa que cuando estaba leyendo, Pati, lo de lo traumático que, cómo se queda, cuando ibas leyendo, de repente dije, qué barbaridad, qué cosas tan terribles vivimos, ¿no? Como que le dio un sentido diferente a distancia, pues. Y otra parte, pues bueno, todo como se fue trabajando, recordando yo también con los pacientes cómo fue y todo, no cabe duda que después viendo la distancia es muy rico también. Sí. Laura y Pati. Y Sí, creo bueno, que Olga también quería hablar por ahí, ¿verdad? Enseguida. sí. Bueno, yo también, para mí fue una experiencia muy rica compartir con Patti, con Susana, haber tenido también toda la contención que tuvimos por parte de Olga cuando se hacían los grupos. También este mismo trabajo fue una forma de contener todas estas emociones que vivimos, porque fue muy fuerte la pandemia. Ahora que escuchaba, igual que a Susana, a mí me causó un efecto diferente a distancia, de recordar todo lo que se vivió, ¿no? Todas las pérdidas, porque varios perdimos a algún familiar. Fue muy duro, y fue un momento, pues algo teníamos que hacer, algo teníamos que pensar, algo teníamos que elaborar de alguna manera. Fue muy lindo tener la contención del grupo y de todos. Con Olga, en el grupo donde cada semana o cada 15 días se hacía un grupo para pensar acerca de la situación
Y también estas reuniones con Patti, con Susana, que siempre fueron así como muy agradables y pues afectuosas. Bueno, yo quisiera comentar que en una situación, bien como dicen tanto Susana como Laura, ¿no? De que ahorita que ya lo leemos y que ya de alguna manera lo más grave ya pasó, sí se vive de manera distinta, pero en el momento en que lo estábamos viviendo, la plena crisis de la pandemia, yo creo que es muy importante la cuestión para nosotros, para poder también con los pacientes tener contención y dar contención. Y creo que esto que hicimos de, bueno, tener nuestras reuniones mensuales con Olga para tener contención y no nada más y poder analizar el contenido, fue una experiencia muy importante también el haber trabajado juntas, Susana, Laura y yo, porque como se menciona en el trabajo, la cuestión es de poder tener contención a través del pensar y el sentir junto con otros, ¿sí? Entonces, en este sentido, las reuniones que teníamos para elaborar el trabajo y con las distintas ideas y que comentábamos lo que estábamos viviendo cada una en nuestro consultorio, etcétera, yo creo que también eso nos ayudó muchísimo para poder ir elaborando este trabajo, porque como lo dice, pues también son mundos superpuestos, ¿no? Entonces, yo creo que fue una cosa muy importante que tanto hayamos tenido tanta contención por parte desde lo institucional como con esta idea de Olga de escribir sobre esta situación pues realmente única que estábamos viviendo y aprovechar todos esos conocimientos para poder ir elaborando conjuntamente. Entonces para mí fue de mucha contención, de mucha estimulación el trabajar con Susana y con Laura elaborando este trabajo. Muy bien, Olga, desmutea tu micrófono. ¿Le puedes ayudar, Ferno, o no? No puedo. ¿No? Okay. No has quitado tu micrófono. Ajá, por ahí hay un micrófono, dale clic. No. Creo que en el fondo del abajo, en la base de la pantalla se despliega un... ¿No? ¿Estás en el celular? ¿Sí? La imagen ya se ve. Ya. Pero el micrófono sigue silenciado. Ya, ahora sí. Oh, ya, ajá. Bueno, yo lo que quería decir es que hubo otra manera también de trabajar de todo el grupo. Nos juntábamos cada 2 semanas, creo 3, pero todos los capítulos, y se iban leyendo en el grupo. Y todo el mundo opinaba sobre cómo iba, qué estaba bien, qué podíamos poner y qué no podíamos poner. Yo creo que eso enriqueció mucho los trabajos porque fueron todas las autoras, trabajábamos en el capítulo de cada una. O sea, además del trabajo conjunto de ellas, también hubo otro trabajo conjunto de las autoras del libro. La otra parte que yo quería recalcar, que también desde el principio se comentó que teníamos que ver y entender bien qué había pasado, porque nunca iba a volver a ser igual el psicoanálisis después de esto, ¿no? Y parece que sí fue así, ¿no? O sea, hablamos mucho de muchos analistas que no estaban de acuerdo con trabajar por internet y ahora internet está metido ahí, ¿no? Y que ahora hay que regular todas estas cosas nuevas que aparecieron con la experiencia, ¿no? Pero sobre todo se le dio mucha importancia al encuadre interno, que fue lo que nos rescató a todos, ¿no? Porque era lo único de donde nos podíamos agarrar. Yo creo que fue una experiencia muy linda, pero yo sí me acuerdo de los fines de semana que nos juntábamos y todo el mundo comentaba todo el capítulo de los demás, ¿no? Entonces, muy lindo. Y creo que sí cambió el psicoanálisis. Para mí se hizo más humano, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor hay más cosas, pero para mí fue lo que se hizo más humano, ¿no? Sí. Nali. Ahí está, ahí me desmuté. Bueno, la verdad es que estoy contenta de haber podido conectarme hoy porque en algunos otros he podido a veces sí, a veces no, y acá en Argentina estamos de vacaciones, entonces me es fácil ahora conectarme. Y
y estoy muy agradecida de haber escuchado el trabajo, aunque todas participamos en la elaboración de todos los trabajos, como dijo Olga, y el grupo que teníamos, además de ser muy lindo, como decía Olga, trabajar juntas, yo creo que fue muy contenedor, porque era como un... a veces la sensación que uno tenía cuando nos reuníamos era un poco también el poder estar como cuando termina después de un naufragio, cuando uno se agarra a un tronco, ¿no? Y entonces siente que de alguna manera se salva porque puede estar con otros pensando cómo salvarse y qué hacer con el consultorio. Porque en aquel momento que empezamos a escribir el libro, por un lado veníamos un grupo ya que veníamos trabajando desde antes en una cuestión no científica. Y decidimos reparatoriamente hacer ese grupo desde lo científico. Entonces yo creo que fue como algo que nos salvó a todas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Un libro que yo creo que es muy valioso. En el grupo nos ayudamos mucho entre todas y podíamos discutir las experiencias, así como decía bueno, Laura y Patricia y Olga, discutíamos entre todas, pero además también nos dábamos cuenta de todo lo que habíamos hecho en los diferentes países, con las diferencias que teníamos en cada país, porque también había diferencias entre Argentina y entre Argentina mismo, entre el interior de Argentina y Buenos Aires, o entre Chile, México, Colombia, o sea, había diferencias entre los países y eso nos enriquecía mucho. Y las decisiones que cada una iba tomando cuando las sentíamos, cuando veíamos que las escribíamos, también era como digerir algo traumático, porque la pandemia realmente fue un trauma muy intenso para la humanidad, y escribir era como poder ligar lo traumático. El escribir a mí al menos me permitió ir haciendo, como dice Freud, ¿no? Después del trauma, poder ir ligando lo traumático. Y en la escritura a mí me sirvió mucho. No solo el grupo, sino también sentarme a escribir. Porque mientras uno está viviendo es muy difícil escribir, pero cuando las cosas van como van volviendo, van cayendo, van como decantando y uno se pone a escribir, eso sirve también para ir elaborando el trauma. Desde todos los puntos de vista, desde todos estos puntos de vista que acabo de decir, para mí el libro fue muy enriquecedor y el grupo fue muy enriquecedor y continuo. Por eso públicamente a Olga y a todas las que formamos parte, ¿no? Sí, Julia, ¿quieres participar? No te escuchamos, Julia. Micrófono. Es que se metió una propaganda y no veía el micrófono. No, lo que quería reconocer de este trabajo, ¿no es cierto?, es que cuando se refiere a lo traumático, que ha señalado también Nari, todos juntos, es que ellos hacen hincapié en que lo traumático es para la dupla, tanto para el analista como para el paciente. Entonces, sí me interesaba la experiencia y lo que hicieron con Olga, porque yo creo que eso fue un apoyo, ya lo dijeron, pero yo quería asegurarme de que fue un apoyo para enriquecer el encuadre interno. Ese encuadre interno que muchas veces hablamos, pero que nos ha costado rescatar de todo lo que hemos internalizado, ¿a qué le vamos a llamar ese encuadre interno? Que es el trabajo que también en este trabajo de las chicas señala Piera Olañé, que es trabajar analizándose a sí misma y también a su paciente, inclusive poniendo el cuerpo, ¿verdad? Que son las cosas. ¿Y por qué yo me preocupé de esto? Porque uno de los problemas del encuadre interno
que no esté muy internalizado, es que se produzca eso que ustedes señalaron en este trabajo, que es la evitación fóbica. Y que esa evitación fóbica nos lleva necesariamente a veces a un pacto de silencio. Como estamos inmersos en la pandemia y todos hablan de la pandemia, y hay gente que dice que está sobreinformada y que rechazan porque quieren mantenerse. También la gente, ¿no es cierto?, se quieren mantener en la negación, como si no hablando de esto fuera a disminuir la angustia. La angustia se disminuyó por el trabajo, chicas, que ustedes hicieron. ¿Y por qué lo reconozco? Porque yo lo más cercano que tenía era Mendoza con la Nali, o todos los demás estaban, todo el grupo que Nali dijo que estábamos reunidas por otras razones, y después también nos juntamos para evitar sentimientos de dispersarnos, ¿verdad? Pero yo acá en Chile estaba muy sola. La única ventaja que tenía es que yo sin querer queriendo estaba escribiendo sobre la pandemia porque tenía un paciente que me lo internaron. Y que lo internaron y tuve que hacer modificaciones que ya se las contaré cuando me toque hablar a mí, que me eran, que a veces las consultaba con algún colega o con gente que me tuviera confianza para ayudar. Así que este trabajo confirma que necesitamos ese apoyo grupal o de poder trabajar juntas, porque la angustia que tenemos, la incertidumbre, nos tupe bastante el seso. Y el encuadre interno te queda ahí. Gracias por este trabajo. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría venir, bueno, yo pensaba que qué rico trabajo, qué hermoso trabajo tenemos, porque yo creo que es de los pocos espacios, o sea, abrimos espacios pues para elaborar todo esto, ¿no? Esto disruptivo, para elaborar los duelos, es decir, tenemos al otro, reconocemos que necesitamos del otro y nos unimos, ¿no? En esta pulsión de vida y de elaboración y de hablar. Recientemente, y de elaborar, ¿no? Recibí a una paciente médico que me contó la vivencia de la pandemia, que fue terrible para ellos, y apenas lo va a empezar a hablar, porque este pacto de silencio estaba entre los médicos, no hablaban. Mejor muchos de ellos se alcoholizaban, consumían ciertas drogas, ¿no? Como para no sufrir tanta muerte, ¿no? Y tanto dolor. Y creo que tenemos una profesión en donde la palabra nos salva, ¿no? Nos liga a la vida. Y yo creo, como dice Olga, que sí el análisis cambió mucho, lo hace más humano, ¿no? Nos ha hecho a lo mejor más humanos. Y pues qué fortuna, ¿no? Porque yo pensaba, acá tuvimos en la asociación un espacio que organizaron Vicenta y Olga para también semanalmente poder ir elaborando estas modificaciones del encuadre, todo lo que se nos iba moviendo, ¿no? A todo el grupo participábamos de forma virtual también. Y bueno, qué lindo que quedó registrado mucho esta experiencia en este libro, ¿no? Y me encantó ver las viñetas de muchos de los alumnos de la formación. Se me hizo lindísimo que están en la revista de la asociación de ese año del 2020, pero que lo retomaran en su trabajo se me hizo precioso, ¿no? Muchas felicidades y gracias, sí. Pati. No, pues quiero agradecer el artículo, la verdad es que muy lindo, muy sentido y me hizo pensar en toda esa contención que sigue funcionando, ¿no? Porque se nos van a seguir presentando situaciones disruptivas y que de alguna manera tenemos ya una experiencia, un algo de dónde agarrarnos para continuar, ¿no? Y que esto es muy lindo. También me quedo pensando en que hay aquí un grupo muy cercano, muy unido, y ahorita que decía Olga que nos hizo un trabajo más humano y en el artículo refieren cómo también
quedábamos vulnerables de la exposición y le perdimos el miedo a mostrarnos a nuestros pacientes, no por ello, olvidando la regla básica también de luego hacernos a un lado para poder ver al paciente y que no quedáramos nosotros en el reflector de la sesión. Entonces fue todo un trabajo también de mostrarnos sin miedo, a lo mejor al principio con miedo, pero después irnos relajando y después pudiéndonos hacer a un lado para poder estar con el paciente. Entonces fue una manera de aprender a trabajar que creo ahora que volvemos a lo presencial, nos deja también muy sensibles, ¿no? Nos deja también muy abiertos a no tenernos que poner tan rígidos, ¿no? Y saber que nos podemos hacer a un lado. Entonces, muy linda la forma en la que tuvimos que movernos y que nos ha dejado también con la posibilidad de seguirnos moviendo. Muy bien. Laura. Ajá. Bueno, yo estaba pensando en pues, todo este trabajo, cuando lo iba leyendo Patti, lo recordaba, pues pensaba, es un trabajo del grupo, ¿no? Porque estamos todos ahí, todos los que, cómo se vivió esta pandemia, cómo tratamos de enfrentarla, cómo existió la contención tan fuerte en el grupo. Y pensaba también en esto que se decía de cómo fue un evento muy traumático y, bueno, disruptivo, traumático, pero pensaba también cómo se van tejiendo juntas, o la elaboración o el trauma, ¿no? Y que esta contención que fue en el momento, y poder pensar entre todos que se iba dando día a día, en los espacios que teníamos para pensar, nos ayudó a tejer de alguna manera una elaboración de esto traumático. Sí. Nali, y luego Vicenta. Ajá. Sí, me quedé pensando en esto que había dicho Susana, bueno, y que retomó ahora Laura, que ya hemos tenido una experiencia, porque ahora hemos tenido un brote fuerte de COVID. En Argentina fue importante, ahora ya bajó, pero en realidad fue un brote en el mundo entero otra vez. Hubo un pico importante y a mí me dio la impresión que, bueno, el mundo reaccionó de otra manera, pero ya como que los psicoanalistas estábamos como más asentados, más como manejando un poco más la situación. Como ya manejando una técnica distinta, ya no abrumados por lo que no sabíamos o no podíamos hacer, sino ya habiendo aprendido de la experiencia, aprendiendo de la experiencia. En este último brote de COVID de diciembre, que fue en noviembre, diciembre y parte de enero, yo sentí que realmente nos manejamos distinto, y bueno, y ahora ameritaría, esto lo vengo diciendo hace tiempo, ameritaría que nos pusiéramos a pensar y a hablar de bueno, cómo nos plantamos en la clínica con esta nueva técnica de alguna manera, o con estas modificaciones técnicas, ¿no? Sí. Vicenta. Sí, bueno, yo pensaba que la escritura colectiva es muy, muy difícil, ¿no? Pero después de leer, por un lado en particular, este trabajo de Patti, Laura y Susana, me emocionó mucho porque es ver un trabajo donde dan cuenta de un pensamiento psicoanalítico que se fue articulando colectivamente y puesto aquí en la escritura, en palabras, por un lado, y por otro lado el libro en general, a mí me parece muy valioso. Qué bueno, yo me siento, la verdad, muy emocionada por un lado y agradecida de que hayan tenido esta iniciativa, de que Olga hayas propuesto que tuvieran este trabajo en una situación efectivamente traumática, y es atestiguar todo un proceso de elaboración
este momento civilizatorio, le llaman ustedes a este trabajo, un momento civilizatorio mutante, y sí creo que lo es. Y poder acceder a pues, el conjunto de los trabajos de este libro, pues hay trabajos individuales que nos acercan de una manera muy microscópica al consultorio, a las relaciones analíticas con un niño, con un adulto. Yo agradezco mucho realmente este tipo de trabajo. Sé que está, bueno, que hay por ahí la promesa de hacer otro libro, ¿no? Y Sí hay. estoy esperando con mucha, pues con mucha emoción y bueno, me coloca como en otro lado de pensar la posibilidad de cómo un trabajo colectivo puede llevar también a poner la palabra escrita como a otro nivel, digamos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo este trabajo. Es a ti. Sí, gracias. Fernando. A mí me gustó mucho que incluyeran las citas de los alumnos de este anecdotario que hicimos en la pandemia. Como que siento que, a propósito ahorita lo que Vicenta decía de escribir en grupo, y siento que representaron muchas cosas que pasaron en la APG. Es como si fuera un trabajo de cosas que sucedieron en la asociación, y me siento incluido, o sea, como representado en el trabajo. Se me hace muy bonito. Y esta cosa como pues de lo grupal, ¿no? O sea, ustedes tres que escribieron, y están incluidos un montón de gente de la asociación, y luego está también esta experiencia de las sesiones científicas con Olga, pero que yo no las sentía sesiones científicas, las sentía sesiones de contención grupal, ¿no? Estábamos todos comiéndonos las uñas, muy asustados, y daba norte también, ¿no? O sea, Olga sí nos decía cómo contener a los pacientes, y uno se sentía pues contenido por todo el grupo, por Olga. Luego yo me preguntaba cómo Olga trae a toda la asociación en los hombros, y y siento que el trabajo grupal, a propósito también de lo que Vicente decía de escribir escribir el libro todas juntas, no nada más Laura, Susana y Patti, sino también Julia, Inaldi y Susana. Bueno, siento que esa experiencia ha de haber sido como muy contenedora para las mismas autoras. Claro. Y eso se me hace muy bonito. Y me gustó una idea que hablaron de que la neutralidad y la abstinencia hay que diferenciarla de la indiferencia, ¿no? Y también hemos hablado, creo que en la sesión con Patricia Infante, y hoy se medio esbozó este tema del encuadre y del cambio del psicoanálisis, que se hizo más humano, decía Olga. Sí. Y pensaba como todo lo que hay que establecer ahora en lo híbrido, ¿no? O sea, porque hay pacientes que van una vez presencial y una vez virtual, y viajan y se puede virtual, y entonces hay como muchas variaciones, y como del encuadre que se prestan a resistencias y se prestan a cosas, ¿no? Que hay que, yo creo, pues platicar mucho, me parece. Muchas felicidades. Gracias, Fer. A mí me gustaría que participaran algunas de las personas que están en este texto y otras, o sea, que los candidatos, los alumnos, que compartieron sus viñetas, sus anécdotas para la revista, invitarlos a participar, porque algunos están con la cámara apagada por ahí, no sé, que se animen, ¿no?
Dulce. Hola. Hola. Bueno, ahorita que mencionas esto, Maripaz, a mí me dio mucho gusto escuchar esas viñetas de muchos de mis compañeros y de algunas maestras, y también la mía, y dije, ay, como qué bonito estar incluida, ¿no? Como qué trabajo también tan acogedor, a pesar de que se remonta a algunas memorias de esos tiempos tan locos, tan difíciles. Como decía Susana ahorita, ¿a poco vivimos todo eso, no? Todo esto pasamos. Y creo que también retrata esta parte acogedora que, bueno, desde hace tiempo, desde que entré, desde que llegué al grupo, lo sentí yo, pues, como alumna. Y también lo iba pensando como, así como un parto difícil, pero bien logrado, gracias al grupo, como la cuarta patita del trípode, ¿no? Del trípode del analista. Y bueno, yo tengo mi libro. Muchas gracias. Muy bien, Dulce. Gracias a ti. Sí, Susana, adelante. Adelante, Susana. Sí, no, yo quería también poner el énfasis en algo que se dijo un par de veces recién, que me pareció muy original, poner las intervenciones, los comentarios de los analistas en formación. Me pareció más original y productivo. Algo distinto, ¿no? Porque uno puede poner un caso clínico, ¿no? Pero poner los comentarios de quienes no estuvieron escribiendo el trabajo, ¿no? Pero que sí, estaban en todos lados, en todo ambiente psicoanalítico se comentaban cosas de la pandemia, del trabajo analítico, ¿cierto? Pero me pareció muy interesante y original que lo pusieran en el trabajo. Eso. Ya lo dijeron dos colegas antes, pero quería destacarlo también. Eso. Gracias. Susi, mira, ven. ¿Olga? Ah, no era Susi. Coincidió. Coincidió, sí. Ay, no. A ver, alguien más, a ver. Así nos trae luego Olga, pensando, dando vueltas. Ajá. Yo recordaba recién en el seminario, un seminario que tenemos con Olga de André Green, que leíamos, que las crisis, lo dice Green en el libro del pensamiento, ay, no es cierto, no me acuerdo, para un psicoanálisis La crítica contemporánea. La habla, crítica sí, contemporánea. gracias, Pati. Veíamos esto de las crisis que Green decía, o sea, aparte eso, esa compilación de trabajos a partir de hablar de la crisis, ¿no? Y Green dice, todas las crisis son saludables, ¿no? Y qué difícil asumir que algo que nos mueve tanto, que duele, ¿no? Porque a veces también el pensamiento duele, ¿no? Que es necesario, que nos mueve, que nos lleva a otro lugar, ¿no? Y que nos fortalece, que fortalece ese encuadre interno que veníamos hablando, ¿no? Olga, ¿querías decir algo? Estábamos ahí viéndote Mover. mover De cabeza. de cabeza. Micrófono, Olga. Micrófono. ¿Ya? ¿Me oyen? Ya. Lo que quería decir es que al final todo este libro también es un convencimiento que el trabajo en grupo es muy contenedor y es muy rico, ¿no? Entonces sí es difícil, como dijeron, trabajar en grupo porque es darle lugar al otro, no nomás a mis ideas, ¿no? Y yo creo que eso yo aprendí mucho ahora que trabajamos juntas porque cada quien tenía ideas diferentes, éramos muy distintas, pero finalmente lograbas meterte en un lugar donde ya había una unificación. No era igual, pero se podía trabajar, aunque fuéramos diferentes, ¿no? Y al final, lo que han estado diciendo, que la contención del grupo, es muy importante. A mí me parece que fue muy importante. La contención que hubo del Grupo Guadalajara, la contención que hubo para poder escribir el libro, porque estábamos en plena crisis.
Entonces el hecho de que todos estuviéramos en crisis hace posible que la cabeza se despeje para poder escribir, ¿no? Para poder, porque no es fácil escribir en la crisis, ¿no? Y yo creo que fueron buenos resultados. Entonces, eso también a mí me da mucho gusto pensar que contamos con grupos con los cuales podemos trabajar, ¿no? Y podemos meter más cosas. Y sí, como dice Nali, ahora falta escribir cómo seguimos, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros, con el psicoanálisis, con los grupos? O sea, hay muchas cosas por venir. Yo creo que no, esto no se ha acabado, como dijimos, hubo otra crisis, la gente se quedó asustada porque sí, y ahora todas tenemos que estar con vacunas para la influenza, para el COVID, para el esto, para el otro. O sea, no ha terminado, ¿no? Entonces, el grupo te contiene y te permite pensar, ¿no? Eso me pareció importante, sí. Sí, sí. Me dice por acá Pati Ochoa que tenemos algunos comentarios en Facebook. ¿Tú los ubicas, Pati, o los busco yo? ¿Tú los ubicas? ¿Los Sí. puedes leer? Gracias. Sí, claro. Bueno, espérenme, ahí voy. Empieza Ana Mata desde Ciudad de México diciendo 1000 gracias por la transmisión de esta información profesional. Después dice, permítanme, psicoanalista, página, dice evento compartido en esta página, gracias por su esfuerzo. Y él mismo más adelantito repite que gracias por la información. Ivonne Asensio dice que me sacó el Zoom, lindísima presentación que me despertó la angustia de recordar la pandemia, pero también toda la contención que recibí del grupo. Adriana Vázquez dice, un libro es el mejor producto ante la adversidad. Escribir para transmitir la complejidad de la experiencia, un excelente regalo a la práctica clínica. Y por último, a ver, no, ya, ese era el último. Son los que están en internet. Está bien. Qué linda. Yo creo que tengo una idea que no sé si sea válida, pero la tengo desde que empezamos a escribir el libro. O sea, como de una tragedia, porque fue tragedia lo de COVID, con muertes alrededor y tantas pérdidas, sacamos algo creativo, ¿no? Y eso me parece que habla de las posibilidades que tiene el ser humano, ¿sí? O hundirse en la tragedia o buscar creativamente una salida. Yo creo que el libro para mí es eso. Estábamos en plena tragedia, todos los países estaban fatales y al final salió un lindo libro con las experiencias de todos. Yo creo que esto nos sirva de aprendizaje para que no nos hundamos cada vez que hay tragedias, ¿me entiendes? Que la crisis que decía Green, ¿no? Es con esa crisis, en vez de hundirme, busco la creatividad y a ver si busco hacer otra cosa, ¿no? Creo que esto prueba que se puede. Claro. Así es. Y además está plasmado también en el texto, ¿no? que escribieron, porque hablan de cómo Freud perdió en la gripe española a Sophie, su hija favorita. Mi hija favorita. Y luego viene la guerra en el 20 y, o sea, no paró, ¿no? O sea, al contrario, como que lo impulsó a seguir pensando muchas cosas. Entonces, siguen la tradición. Seguimos la tradición. Sí, tú decías mucho, Olga, en las reuniones que teníamos al principio en la pandemia, que estaba muy bien que estuviéramos pasando todo esto porque algo iba a salir mejor y me costaba trabajo pensar que estuviera muy bien lo que estábamos pasando. Pero realmente no era lo que estábamos pasando, sino la oportunidad, ¿no? Que eso implicaba de pensar, ¿no? Y de reflexionar y de movernos, ¿no? Sí. No, a ver, yo me gustaría comentar, porque yo voy a hablar de lo personal, que ya lo han dicho y todo, pero sí comentar que esto, la cuestión de lo grupal y el juntarnos, el seguirnos juntando ahora para la presentación cada X tiempo de cada una de nosotras y todo, que esto fue muy, muy, muy importante, porque como decía Susana Larios, híjole, si pensar que pasamos todo eso es como decía yo, como se dice en el libro que es a posteriori, qué difícil y qué duro, sin embargo, ahora podemos ver hacia atrás y bueno, lo importante que es
estas reuniones como la de hoy, como las que hemos tenido antes, y para juntarnos y para ahora que nos seguiremos juntando para hacer la segunda parte del libro, porque cómo da de veras contención la cuestión de esto de pensar, de sentir y pensar con otros. Por eso, a mí me parece esto de una riqueza increíble y que aporta mucho, desde luego, a cómo vamos a trabajar ahora, porque lo híbrido ya llegó para quedarse, ¿sí? Yo creo que vamos a estar trabajando así en combinado, y qué importante es que esto de lo que hablaba Maripaz, de que la crisis puede o hundir a alguien o hacerlo más creativo, más fuerte y más dinámico, y yo creo que eso es lo que nos está pasando aquí en el grupo, porque esto de en vez de tirarnos al piso y mejor pensar en erotizar y la pulsión de vida y eso es todo para ser creativos y subjetivar más todo lo que pasó y que seguramente seguirá pasando en un futuro, pero cómo nos enriqueció, ¿no? Entonces yo lo hablo en lo personal de cómo este trabajo grupal, ¿sí? Tanto las sesiones que teníamos con Olga muy al inicio de la pandemia, que para mí fueron de vital importancia, importantísimas, ¿sí? Luego, después, juntarnos para esto de elaborar los artículos para el libro. Ahora, en las presentaciones, ¿sí? Y bueno, pues sí que esto va a seguir adelante, así nos vamos a seguir reuniendo para la parte que sigue, pero yo sí quisiera mencionar eso, que para mí, en lo personal, ha sido muy, muy valioso, muy enriquecedor y que me ha sostenido y me apoyó muchísimo. Y quiero que nos juntemos nuevamente para escribir, ¿sí? Con Susana, Laura, etcétera, pues todavía mejor y más padre. Entonces, muchísimas gracias también por el acompañamiento que sentí, ¿sí? En estos momentos tan fuertes y de tener que estar bien parados para los pacientes, ¿sí? Entonces, todas también, a Julia, Susana, Nali, Patricia Infante, todas estas, pues muchísimas gracias, porque sí, realmente fue una compañía muy enriquecedora, muy gratificante y que me ha ayudado mucho a sostener, ¿sí? El pensamiento psicoanalítico. Como dicen en su epígrafe, ¿no? Ay, qué hermoso. Ajá. Entender lo nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Me encantó. Me encantó. Benedetti, pues sí. Muy bien. Muy bien. Pues, si alguien más, si no, pues creo que podemos cerrar. Sí. Sí, y tenemos una cita el próximo, en febrero, el último sábado de febrero, con Cecilia Pereira, María Cecilia, que también es coautora del libro y que ella escucharemos su trabajo. Ahorita les digo el 25 de febrero, después de nuestro simposio. Ya les estaremos enviando la invitación. Y pues un placer encontrarnos de nuevo y muchas gracias a todas. Y bueno, pues un abrazo grande. Gracias. Gracias a todas. Bye, bye. Gracias. Saludos. Chao. Bye. Un beso. Bye. Adiós. Adiós. Bye, Julia. Chao, bye. Un abrazo. Bye, bye. Chao, Susana. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.